junto con la diarrea y la desnutrición. ¿Qué sabemos en relación a la etiopatogenia en lo que respecta a los aspectos más importantes? En general podríamos clasificarlo entre cuadros infecciosos y cuadros no infecciosos. La neumonía básicamente es una inflamación de todas las estructuras del parénquima pulmonar en el tracto respiratorio inferior, alvéolos y bronquios. Y como resultado, esta inflamación va progresando y termina densificando una estructura que originalmente está ocupada por aire. La etiología fundamental de la neumonía infecciosa va a depender fundamentalmente del grupo etario. Es fácil comprender que la etiología va a depender de dónde estuvimos antes. Si hablamos de un recién nacido, entonces las infecciones se han producido dentro de mamá. Por lo tanto, la única forma de haber adquirido este grupo de acciones ha tenido que haber sido por transmisión vertical. En este caso estaríamos hablando de enfermedades dentro del grupo TORCH, que tienen un común denominador sindrómico: niños con bajo peso, hepatoesplenomegalia, ictericia y un compromiso del estado general. Entonces, en este grupo que se transmiten por vía vertical cuando estamos en etapa de formación en la vida intrauterina, estarían el toxoplasmosis, la rubiola, el citomegalovirus y el herpes. Y o de otro grupo de patologías como el VIH, el Chagas, la sífilis, las hepatitis, que son parte del otro conglomerado de microorganismos que podrían producirse por transmisión vertical. Muchas de estas enfermedades se van a presentar como una neumonía. También puede ser producido al pasar por el canal del parto. Entonces, en el canal del parto se encuentran las enterobacterias. Y todo este grupo que ustedes ven acá corresponden a ese grupo. Escherichia coli y otros gram negativos, el Streptococo beta hemolítico del grupo B o Streptococo agalactiae, la Listeria monocitógenes y el Staphylococcus aureus, que se encuentra en la mayor parte de los grupos. Y ya posteriormente van apareciendo los virus que causan infecciones de las vías respiratorias, el virus sincitial respiratorio. Pero como ustedes notarán, la única forma de haber adquirido la infección es por transmisión vertical, el grupo TORCH, y podrían empezar a aparecer en las infecciones respiratorias. La otra es haber pasado en el canal del parto. De allí en adelante, las infecciones solamente pueden haber sido adquiridas en el entorno de la gente que nos rodea. Y este entorno de la gente que nos rodea son los responsables de producirnos la infección, ya que muchos de estos microorganismos en un porcentaje significativo están en la vía respiratoria de estos pacientes. De tal manera que entre los 5 meses a 5 años están el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza tipo B, el Haemophilus influenza no tipificable y, como les decía, el Staphylococcus aureus. Pero aquí adquieren mayor importancia todos los cuadros virales gripales, desde el virus sincitial respiratorio hasta la influenza. Por encima de los 5 años, el Streptococcus pneumoniae se pelea el primer lugar por un atípico que es un micoplasma que se llama Mycoplasma pneumoniae, y otros atípicos como la Chlamydia pneumoniae y la Chlamydia psittaci. Pero los dos más importantes son estos dos, el Streptococcus pneumoniae y el Mycoplasma pneumoniae. Estos otros dos, el Staphylococcus aureus y el Haemophilus influenza, son menos importantes. Los cuadros virales pueden nuevamente ser importantes en este grupo etario. Este pequeño grupo de 1 a 4 meses es un grupo de puente en el cual los microorganismos pueden ser causados por por los mismos microorganismos de los recién nacidos y de la edad neonatal, o por estos niños de 5 meses a 5 años. Mientras más cerca estén a este grupo etario, serán más probables estos microorganismos, mientras más cerca estén a este otro grupo.
Sin embargo, este grupo es importante porque aparte de los microorganismos virales que empiezan a ser más importantes y acá, porque se adquieren del medio en el cual rodeamos, ya no estamos dentro de mamá, ya no estamos en la vida intrauterina, esta clamidia trachomatis se ha adquirido al pasar por el canal del parto. Pero el 80% de estos microorganismos que van a causarnos una neumonía lo van a hacer alrededor de los 3 a 4 meses. Y es por eso que la clamidia trachomatis es la razón de este grupo puente como principal característica, los microorganismos atípicos. Entonces, en conclusión, los microorganismos atípicos aparecen entre 1 a 4 meses y por encima de 5 años. Aquí como clamidia trachomatis y aquí como Mycoplasma pneumoniae, clamidia pneumoniae. La neumonía también puede ser producida por agentes no infecciosos, causas químicas, hemorragias alveolares, edema pulmonar. Todos estos también podrían densificar y causar un proceso que lleve a una alteración de la estructura pulmonar, el cáncer, el infarto pulmonar. En términos generales, cuando hablamos de las causas infecciosas como las más importantes, los mecanismos de ingreso son la inhalación, que es la principal, y la broncógena descendente como continuación, la aspiración, y esta última que es la diseminación hematógena, que es menos frecuente, y lo cual generalmente es producido en pacientes inmunodeprimidos o en microorganismos muy agresivos. Siempre van a existir mecanismos de defensa que hacen que no estemos enfermando continuamente de neumonía. La producción del revestimiento de moco, el movimiento ciliar que continuamente está echando fuera los microorganismos, el reflejo de tos, la inmunidad por inmunoglobulina A y los macrófagos alveolares. Cuando pensamos en la fisiopatología, generalmente pensamos en la forma clásica de la neumonía que se conoce como síndrome de condensación. Y este síndrome corresponde a las causas infecciosas de la neumonía. El mecanismo es la inflamación del parénquima pulmonar. Cuando hablamos de un síndrome de condensación, secuencialmente se reconocen estas 4 etapas: una fase edematosa, una fase de hepatización roja, la hepatización gris y la resolución. Fíjense ustedes que en la fase edematosa, la característica central es esta, donde los alvéolos, que son estas estructuras que ustedes están viendo acá, se llenan con un líquido mucoso, el edema, que es rico en proteínas que contienen numerosos microorganismos, y esto es lo que da la razón de ser a esta etapa inicial del síndrome de condensación. Cuando ustedes revisen esta presentación, que además la van a tener sin audio, podrán ver secuencialmente los otros elementos centrales que tienen que ver en la explicación de esta forma. Luego tenemos la hepatización roja, que es fácil reconocer por el aspecto macroscópico y el aspecto histopatológico. Esta fase, que dura 2 a 4 días de duración, tiene como evento central la congestión capilar muy notable que le da este aspecto rojo. Predomina la hemorragia intraalveolar. Fíjense ustedes que se produce una gran cantidad de eritrocitos en el estudio histopatológico, pero también una efusiva cantidad de leucocitos polimorfonucleares. Fíjense aquí que el exudado borra la arquitectura alveolar. No se pueden reconocer acá los alvéolos. En cambio, en la etapa anterior, que era el alveolar, todavía se podía reconocer los alvéolos que estaban llenos de este edema. Aquí es imposible hacerlo. Entonces, el lóbulo afectado aparece de este color rojo vinoso con una consistencia similar a la que se observa en el hígado. Luego viene la hepatización gris, que es una etapa que dura 4 a 6 días. Y
La duración de esta etapa depende del éxito del tratamiento, de la respuesta al mismo y de la inmunocompetencia del paciente. Como ustedes ven, aquí tampoco se puede reconocer la estructura alveolar característica del pulmón. Los alvéolos aquí estarán ocupados por fibrina y neutrófilos, y eso es lo que da el aspecto gris. Entonces, aquí progresivamente se empieza a avanzar en los mecanismos de defensa, donde los macrófagos fagocitan las células polimorfonucleares, los fragmentados, eritrocitos y otros desechos celulares, de tal manera de que poco a poco vamos avanzando a recuperar la estructura normal del pulmón. Y aquí ya se pueden empezar a ver los alvéolos, donde estamos entrando ya a la etapa de resolución. El exudado alveolar ha sido degradado enzimáticamente. Los macrófagos fagocitan con mayor eficiencia el contenido del alvéolo, que queda de esta forma libre para permitir la entrada del aire, y el pulmón recupera su estructura. Entonces, los restos se van a eliminar con la tos. Y punto. Ya está el síndrome de condensación con sus 4 etapas características, que es una pregunta muy frecuente en sus exámenes. La pregunta es, ¿y toda neumonía producir este síndrome de condensación con estas 4 etapas? La respuesta es no. Lo harán solamente aquellas neumonías clásicas, las neumonías que las hemos estudiado con mayor detalle. Sin embargo, hay neumonías atípicas que no lo producen. ¿Y a qué se debe esta variación? Bueno, fundamentalmente es multifactorial. Dependerá del lugar donde se adquiere la infección. Por ejemplo, como en la comunidad, en el hospital, la edad del paciente, la cobertura de vacunas, los microorganismos responsables y la virulencia, aspectos genéticos y presencia de factores de riesgo, cuáles, por ejemplo, procedimientos invasivos, comorbilidades como malnutrición, piodermitis y otros. Ahora bien, en infancia en general, la mayor parte de las neumonías que ustedes van a ver van a ser neumonías atípicas, porque estos niños, dado el esquema amplio de la cobertura de las vacunas, todavía mantienen un importante aspecto de protección, más aún si están lactando, ya que la lactancia materna representa un factor adicional de protección. A medida que vamos creciendo, vamos perdiendo la cobertura de las vacunas, la inmunidad va desapareciendo y por lo tanto empiezan a ser más frecuentes las neumonías clásicas, las neumonías bacterianas que dan el síndrome de condensación. En cambio, en la infancia las más frecuentes son las neumonías atípicas y que vamos a estudiarlas. Cuando hablamos de una neumonía hospitalaria, por ejemplo, es decir, que se adquiere a nivel del hospital, ¿cuál sería la etiología? Pues va a depender de cómo se produjo, cómo se llegó a producir esta situación. El paciente estaba con procedimientos invasivos, por ejemplo, estaba en UTI, estaba con catéteres. En ese caso habrá que sospechar de microorganismos como el Staphylococcus aureus, la Escherichia coli y otros gram negativos como la Pseudomonas aeruginosa, que por el ambiente hospitalario además y su múltiple exposición a antibióticos son microorganismos multiresistentes. Cuando no son procedimientos invasivos, en un hospital ocurre lo mismo que en la comunidad. Los pacientes se contagian entre ellos los cuadros virales. Entonces, cuando no hay procedimientos invasivos y el paciente estaba ya por una diarrea, pero había un cuadro gripal en la sala, pues él también terminará con un cuadro gripal, ya que allí no había un procedimiento invasivo que me predisponga a este otro tipo de infecciones. ¿Y qué es lo atípico de la neumonía típica? Ya sé que la neumonía típica produce un síndrome de condensación con estas 4 fases. Ya sabemos que las neumonías típicas son más frecuentes mientras más grande sea el paciente. Ya sabemos que las neumonías atípicas son más frecuentes en
niños más pequeños, donde hay una importante cobertura de vacunas y la lactancia materna un importante factor de protección. Pero eso es lo único que hemos dicho hasta acá. Pero, ¿qué es lo atípico de la neumonía atípica? Bueno, básicamente son neumonías causadas por microorganismos menos virulentos. Por lo tanto, no desencadenan una reacción inflamatoria tan grande como para poder hacer todas las etapas que hemos antes estudiado. Entonces, las neumonías, al ser microorganismos menos virulentos, menos agresivos, son neumonías afebriles o subfebriles. Estos cuadros no responden a los antimicrobianos usuales y además tienen otros síntomas y otros signos que no son característicos de una neumonía típica. Por ejemplo, ¿qué hace la conjuntivitis en ese niño? O síntomas catarrales, o exantemas en la piel, o presencia de sibilancias en los pulmones. Estos no son característicos de una neumonía típica que van a observar en el adulto. Son más característicos de estas neumonías atípicas que van a observarse en niños más pequeños o en los extremos de la vida. Otra cosa más, no tienen correlación clínico-laboratorial. El niño puede estar muy mal clínicamente, pero sus exámenes de laboratorio no lo muestran. Pueden estar normales. O al revés, es un niño que está tosiendo hace 2 semanas y no tiene nada más que tos, pero prolongada. Toman una placa radiográfica y sus pulmones están tan comprometidos que sorprenden encontrar una neumonía intersticial en ambos campos pulmonares. Sin embargo, el niño está bien. Entonces hay una falta de correlación clínico-laboratorial. No encuentro en mis exámenes lo que espero encontrar dada la clínica que presenta este paciente. Estas neumonías atípicas pueden ser de corta duración o pueden ser persistentes más de 15 días. Cuando es mucho más de este tiempo, más allá de los 15 días, cuando ya se convierte en un cuadro atípico crónico, aquí hay que pensar en patologías distintas y no necesariamente a los microorganismos que hemos mencionado y que causan la infección. ¿Y cómo se presentan los estudios laboratoriales en estas neumonías atípicas? El hemograma puede estar normal o tener una leucocitosis leve o una leucopenia. Si es que hay una leucocitosis, usualmente hay predominio de mononucleares en lugar de polimorfonucleares como ocurre en una neumonía típica. Pueden observarse determinadas estructuras que se llaman linfocitos activos o linfocitos reactivos que en el laboratorio lo informarán. Y no tienen correlación clínica laboratorial como acabo de explicar. Usualmente cuando uno pide una placa radiográfica de estos niños, producen una imagen intersticial en las placas radiográficas o no presentan nada. La radiografía está normal o presentan una neumonía intersticial. La neumonía intersticial se diferencia de la neumonía clásica que hemos estudiado a que esta fundamentalmente afecta el intersticio pulmonar y mucho menos los espacios alveolares y las vías aéreas más pequeñas. Lo que fundamentalmente afecta es el intersticio. Y este cuadro atípico, estas neumonías atípicas que se presentan en estos niños pequeños o en los extremos de la vida y que se presenta de un modo diferente al cual he aprendido que debe presentarse la neumonía y que presentan un cuadro intersticial en sus placas radiográficas, ¿a qué microorganismos se deben? Pues también pueden ser por causas infecciosas y por causas no infecciosas estas neumonías atípicas. Cuando pensamos en las causas infecciosas, pero atípicas en su presentación clínica, generalmente cuando se trata de un recién nacido, o es un microorganismo del grupo TORCH, o son virus, como el virus sincitial respiratorio. Si estamos hablando de un niño de 1 a 4 meses, o es una clamidia trachomatis, o son virus. Si estamos hablando de un niño de 5 meses a 5 años, generalmente son virus.
Y cuando hablamos de un paciente más de 5 años, o es Mycoplasma pneumoniae o son virus. No se olviden que las principales causas de las neumonías en los niños pequeños son las causas virales. Las causas de las neumonías atípicas por otros microorganismos distintos a los virus ocurren en 2 edades, entre los 1 a 4 meses por la Clamidia trachomatis y en los mayores de 5 años donde está el Mycoplasma pneumoniae y la Clamidia pneumoniae. Entonces, para hacer un resumen, en las neumonías intersticiales los principales microorganismos son virus o microorganismos bacterianos atípicos como clamidias y micoplasmas, y hay que saber en qué momento se encuentran estos. Los atípicos no virales están entre los 1 a 4 meses y los mayores a 5 años, pero los atípicos virales en cualquier edad. Entonces, no olvidar que son más frecuentes en los niños pequeños, las neumonías atípicas, en los extremos de la vida, también en los ancianos, y en los inmunodeprimidos. Fíjense que esta es una imagen histopatológica de una neumonía intersticial. Los alvéolos están muy poco comprometidos, se mantienen con aire, pero fíjense cómo el intersticio es el que está afectado. Y cuando uno toma una placa radiográfica, es esto como se ve. Un infiltrado intersticial difuso, que es muy parecido a ver una neblina. No se puede definir exactamente dónde empieza y dónde termina, no está claramente delimitado. Tiende a ser difuso, a veces afecta un lóbulo, o como en este caso 2, y a veces también se asocia a un componente alveolar como este. En cambio, cuando hablamos de un síndrome de condensación con sus 4 etapas, puedo definir claramente dónde empieza y dónde termina, sus límites. Por otro lado, como básicamente me va a comprometer los alvéolos que se han hepatizado, se han consolidado, me permite visualizar los bronquios porque el pulmón me hace contraste al convertirse en una estructura maciza por la inflamación que hay en su interior. Antes no podía reconocer los bronquios que son estos. ¿Por qué? Porque el pulmón estaba lleno de aire, pero cuando el pulmón se llena de secreción, me hace contraste y me permite ver los bronquios. Entonces, los bronquios normalmente no se ven en una radiografía porque los bronquios circulan aire y el pulmón es una esponja de aire, entonces no permito verlo. Pero si se condensa, si se hepatiza, esto se vuelve blanco y esto me permite reconocer los bronquios y eso es lo que estoy viendo acá. Entonces aquí, como ustedes ven, ya en la estructura histopatológica, se puede ver el compromiso de los alvéolos. Pero hemos dicho que los cuadros atípicos que dan neumonías intersticiales, y no se olviden que también puede haber nada en la radiografía, nada, absolutamente nada, solo sintomatología respiratoria, y nada. O pueden haber, como estamos viendo ahora, infiltrados intersticiales. Al principio habíamos dicho que hay causas infecciosas y hay causas no infecciosas. ¿Y cuáles son las causas no infecciosas de este tipo de cuadros que se presentan como neumonías atípicas? Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de este grupo, cuando son crónicos, cuando duran mucho más allá de los 15 días, cuando es una historia que lleva meses y que además tienen una placa radiográfica con un síndrome, con un componente intersticial que acabo de mostrarle. ¿Por qué? Porque en este caso la causa no es tan simple. Puede ser una causa idiopática, donde la fibrosis pulmonar idiopática es un ejemplo. Pueden ser enfermedades autoinmunitarias, como el lupus, la artritis, la sarcoidosis o el esclerodermia. Puede deberse a inhalación de sustancias extrañas, como ciertos tipos de polvo, hongos o mohos. Puede causar como medicamentos, algunos tan de uso frecuente como la nitrofurantoína, las sulfamidas y otros. Puede también ser secundario a la radioterapia al tórax o puede ser causa de una exposición laboral como trabajar con o cerca de asbesto, polvo de carbón, polvo de algodón
o polvo de sílice, denominada enfermedad pulmonar ocupacional. En términos generales, cuando estudiamos la neumonía, ¿qué debemos recordar aquí como resumen? Que la principal causa de las neumonías son las causas infecciosas. Bien, ¿qué más debemos recordar de las neumonías que son un problema de salud pública importante? Porque lo es importante en el adulto y es importante en el niño. En el adulto generalmente hacen síndromes de condensación. En los niños hacen fundamentalmente neumonías atípicas y también en los ancianos y en los inmunodeprimidos. Las neumonías típicas hacen un síndrome de condensación con esas 4 etapas que les he descrito. Las neumonías intersticiales no. Las neumonías típicas presentan todo lo que espero en una neumonía. Fiebre, crépitos, signos de dificultad respiratoria cuando está grave. Si hago laboratorios hay leucocitosis, hay neutrofilia y hay un clásico síndrome de condensación donde se ve, hemos dicho, el broncograma aéreo. En la neumonía típica puede no haber nada en pulmones y si hago laboratorios, los laboratorios no me muestran lo que yo espero encontrar en una neumonía y hay signos y síntomas atípicos, conjuntivitis, erupciones, etc. Entonces, cuando yo voy estudiando la neumonía, debo irme orientando y haciéndome continuamente estas preguntas mientras voy analizando este caso. ¿Dónde adquirió la neumonía? ¿En la comunidad o en el hospital? Para saber qué tipo de microorganismos puedo esperar. ¿Qué edad tiene el paciente? Si sé qué edad el paciente tiene, puedo reconocer los microorganismos más frecuentes epidemiológicamente en esa edad, como acabo de mostrarles en ese gráfico. ¿Cuál es su cobertura de vacunas? Si es un niño pequeño y tiene una cobertura completa de vacunas, pues lo más probable es que se presente como una neumonía atípica, producida por virus o microorganismos que no están cubiertos por vacunas. El adulto que ha perdido ya la cobertura va a tener un síndrome de condensación. Si existen factores de riesgo, puedo esperar cualquier cosa. Por ejemplo, si es un niño con una desnutrición o es un paciente inmunodeprimido, puedo esperar cualquier tipo de microorganismo, desde gram positivos a gram negativos. Los mecanismos de defensa han perdido la capacidad de controlar. En ese tipo de pacientes se puede esperar cualquier cosa. Por lo tanto, hay que pensar en que mi terapia tiene que ser de amplio espectro considerando ese factor. Me debo fijar cómo están los exámenes de laboratorio y la clínica para saber si se está comportando como una neumonía típica o como una neumonía atípica. Esto básicamente es echar una mirada a los signos y síntomas, si son o no de atipicidad, y ver cómo están respondiendo a la terapéutica. Si no están respondiendo como yo espero, entonces deben ser microorganismos atípicos, o son virus que no responden con antibióticos. Entonces, ¿qué exámenes complementarios en general se realizan en las neumonías? Pues el hemograma, los reactantes de fase aguda, como la velocidad de sedimentación globular, el PCR, que son los más importantes. En ocasiones pedimos un panel viral completo para ver si hay cuadros virales, especialmente si sospechamos de neumonías atípicas, o pruebas para detección de microorganismos atípicos, cuando los sospechamos por la clínica. A la mayor parte de estos niños, por supuesto, o de estos pacientes van a ser continuamente evaluados sobre cómo están saturando oxígeno con una pulsioximetría. Sí, con toda seguridad van a tener una radiografía de tórax. Si es un paciente de mayor edad, más de 65 años, es recomendable tomar una tomografía porque podría tratarse de cáncer. Y otras medidas de exámenes complementarios las emplearé cuando no he encontrado una respuesta en el panel básico de estudio. El tratamiento, hasta aquí, diremos antibióticos y antipiréticos, entendiendo que las causas más frecuentes son las causas virales y las medidas generales. Y vamos a hablar y discutir con mayor detalle este aspecto con los casos clínicos. Ahora vamos a echarle una otra mirada a la atelectasia, el síndrome de atelectasia. ¿Qué tipo de alteraciones se producen en este síndrome? Aquí el concepto importante es comprender que el pulmón pierde volumen a expensas de la reducción de los espacios aéreos y queda colapsado.
situación que se conoce como atelectasia. Este cuadro también es muy importante porque afecta al 90% de los pacientes quirúrgicos. Se presenta en el 20% de las cirugías de urgencia. Encontramos en el 85 al 90% de los adultos sometidos a anestesia general. Se presenta en el 15% del reingreso de pacientes a unidades críticas, terapias intensivas. Por lo tanto, van a haber muchos de estos cuadros, así que tienen que estar en su categoría de enfermedades que necesitan dominar. Los factores de riesgo son o un niño muy pequeño o una persona grande. Enfermedad pulmonar que tenga asma, EPOC, bronquiectasia, fibrosis quística, que haya sometido a anestesia general, tabaquismo importante, obesidad, músculos respiratorios débiles, por ejemplo, distrofia muscular, lesiones de la médula espinal, desnutrición, inmunodepresión. Ahora analicemos un poco la etiopatogenia de la atelectasia. La atelectasia puede ser por una obstrucción de las vías aéreas, puede ser por una compresión, puede ser por una contracción o cicatrización y finalmente puede ser por un aumento de la tensión superficial o adhesiva. Estas son las principales categorías que vamos a comprender: obstrucción, compresión, contracción o cicatrización y atelectasias por aumento de la tensión superficial o adhesiva. Esto es muy fácil de entender. Miren los eventos de la obstrucción. La obstrucción tiene que haberse producido al interior de la estructura, por lo tanto, al interior del bronquio, al interior de la tráquea, etc. Es una obstrucción intraluminal. Las principales causas son procesos infecciosos como la neumonía, el asma bronquial, la aspiración de cuerpo extraño, fibrosis quística, bronquiolitis. Todos estos me van a causar una obstrucción intraluminal. Pero esta obstrucción también podría ser causada por algo extrínseco, extraluminal. En este caso estaría hablando de adenopatías que me van a comprimir y obstruir, malformaciones vasculares que van a hacer lo mismo, cardiomegalias extremas que me van a obstruir, o tumores mediastinales o malformaciones quísticas congénitas. Veamos cómo ocurre esta obstrucción y su atelectasia, ya sea por vía intraluminal o extraluminal. Las causas más frecuentes generalmente son intraluminales. Entonces, tengo una obstrucción de las vías aéreas. Punto. Como consecuencia, no permito el paso del aire al tejido pulmonar. Entonces, este pulmón que debería estar hasta aquí, al no pasar aire, se colapsa. El aire de los alvéolos que ha quedado una vez que esto se ha obstruido, se va reabsorbiendo, pasando a los alvéolos vecinos. La zona pulmonar o el pulmón afectado, como ustedes ven acá, se retrae y colapsa. El pulmón retraído produce aumento de la presión negativa intrapleural. Y esto hace que se produzca una desviación de las estructuras mediastinales a este lado del pulmón afectado, compensando esta pérdida de volumen que se ha producido por la obstrucción y la atelectasia. Y también se va a generar hiperinsuflación compensatoria en las áreas pulmonares no afectadas y el pulmón contralateral. Entonces, se va a ver así cuando es una atelectasia masiva. Miren ustedes. Este es el pulmón que se ha producido la atelectasia. Como ustedes verán, la tráquea que debería estar aquí en el centro ha sido desviado al lado afectado. Entonces hay una desviación del mediastino hacia este lado. Miren que este corazón que debería visualizar parte de esta estructura también ha sido traccionado hacia este lado, hacia el lado de la atelectasia. Veamos los eventos fisiopatológicos. Entonces, en el pulmón afectado se van a acumular secreciones
Y la evolución espontánea sin tratamiento de esta zona, cuando es muy grave, puede producir un deterioro irreversible del tejido pulmonar. Tenemos que desobstruir. Entonces, aquí se produce la obstrucción, aquí no ingresa aire, el pulmón se colapsa, este pequeño aire que queda acá se reabsorbe a los alvéolos vecinos y el pulmón colapsa. El mediastino se desvía hacia el pulmón colapsado. Fíjense en esta imagen donde la atelectasia es más pequeña. Miren cómo la tráquea se colapsa hacia este lado. Miren cómo el pulmón, la área afectada también me jala el mediastino, el corazón también se me jala a este lado. Miren que este lugar acá donde el pulmón no se expande, me ha quitado espacio en el cual el pulmón debería estar ocupando. Entonces hay un desnivel en el diafragma. El diafragma, si se fijan acá, está ligeramente más hacia arriba que este otro, porque este pulmón ha colapsado y el aire que debería estar en él ya no existe. Este, como hemos visto antes, es una atelectasia masiva. La diferencia acá, fíjense, ¿cómo podría decir si esto es una neumonía o es una atelectasia? Pues no se olviden que en la neumonía lo que hay es una hepatización. Los alvéolos han sido ocupados por secreción y eso me permite ver los bronquios que están circulando por ahí mismo. Pero en este caso, cuando es una atelectasia, el bronquio ha sido obstruido. Por lo tanto, no hay broncograma aéreo porque no pasa aire, que podría servir como un elemento en su diagnóstico diferencial. ¿Cuál es la etiología de esta atelectasia por compresión? Pues generalmente las que hemos dicho, ¿no? Adenopatías, malformaciones vasculares, neoplasias, malformaciones congénitas, neumotórax, derrame pleural, neumatocele. Veamos ahora la fisiopatología de la atelectasia por compresión. En este caso, el parénquima pulmonar es comprimido por causas intratorácicas. Como causa de la compresión, da lugar a la salida del aire alveolar por las vías respiratorias permeables. La capacidad reducida para que el pulmón pueda expandirse determina que se produzca un colapso. Fíjense, aquí tienen su pulmón que ha sido colapsado por aire que no debería estar en este lugar. Es un neumotórax, seguramente traumático, y el aire acá, que no debería estar aquí, está comprimiendo el pulmón afectado y se ha producido un colapso. Esta es la imagen como se vería en su radiografía. Aquí hay mucho aire, donde no debería haber. Este aire debería estar en los pulmones. ¿Y dónde está el pulmón? Colapsado. Este es su pulmón. Este es su pulmón. Fíjense el gran colapso que ha tenido como consecuencia de este neumotórax. Se nota claramente la estructura del pulmón contralateral, donde se puede reconocer que si bien hay aire en el pulmón, no es aire por aire, es aire en una esponja de aire que es el pulmón. Por eso no es completamente negro. Pero este es aire. Por eso se ve más negro que este otro. ¿Y cuál es la etiología de la atelectasia por contracción o cicatrización? En este caso, esta otra, en el anterior hemos dicho que el ejemplo podría haber sido un neumotórax. En este caso, cuando hablamos de este otro mecanismo, la atelectasia por contracción o cicatrización, está la tuberculosis, fibrosis pulmonar idiopática, bronquiolitis obliterante, displasia broncopulmonar. En general, como ustedes verán, procesos crónicos que llevan a procesos de cicatrización importante. Entonces, su fisiopatología sería la siguiente. Las alteraciones fibrosas, las cicatrices generan una malla dura que va presionando y atrapando el pulmón, contrayéndolo por las cicatrices que se están formando.
de tal manera que el pulmón queda atrapada en esta red de cicatrices y no se expande completamente. Esto ocasiona una disminución del volumen pulmonar y el colapso. Y nuestro pulmón estaría encerrado por sus múltiples cicatrices. La última, la etiología que ocurre por la deficiencia de surfactante. Esto ocurre en dos condiciones. En los prematuros extremos, donde no hay surfactante, se llama enfermedad de la membrana hialina, y también el síndrome de dificultad respiratoria del adulto en el otro extremo. ¿Qué ocurre? El surfactante, que es producido por los neumocitos tipo 2, normalmente disminuye la tensión superficial de los alvéolos y evita la atelectasia. Ustedes esto ya lo han estudiado en fisiología. Entonces, aquí tenemos las moléculas de surfactante que lo que hacen es determinar que las fuerzas entre las moléculas del fluido estén reducidas y estabiliza la pared alveolar. Cuando no hay surfactante, entonces la pared alveolar colapsa y se pierde la protección entre las moléculas del fluido. Entonces, la deficiencia de surfactante pulmonar hace que el pulmón no mantenga su estructura normal y colapsa. ¿Cuál es la clínica? Y aquí terminamos. Inspección, palpación, percusión y auscultación para diferenciar entre una condensación y una atelectasia. A la inspección, en una condensación hay una disminución de la excursión pulmonar. En una atelectasia puede estar normal, pero si la atelectasia es masiva o importante, también puede haber una disminución de la emitora afectada y de la excursión pulmonar muy parecida a esta. ¿Qué va a haber a la palpación? Aquí en la condensación, aumento de las vibraciones. En cambio, en la atelectasia hay una disminución o desaparición de las vibraciones. ¿Qué va a haber en la percusión? Matidez y matidez. En la condensación voy a encontrar crépitos y el soplo tubárico o BAF tubárico. En las atelectasias, ausencia de murmullo vesicular. Y con esto habríamos terminado el cuadro de los síndromes parenquimatosos. Estará grabado para que ustedes lo puedan revisar las veces que necesiten. Y lo estaremos discutiendo esta vez en la mirada de los estudiantes que estudiarán este tema en condiciones de expertos, y escucharemos a ellos hablar sobre este tema en nuestro seminario del día viernes. Y luego en nuestros grupos prácticos estaremos discutiendo en los casos clínicos. Agradecerles a todos por acompañarme en esta grabación y nos estaremos reuniendo en una oportunidad posterior. Bien, hasta aquí está grabado todo. Ahora podemos pasar a las preguntas si existieran. Ok, muchas gracias, buenas noches. Nos reunimos en las actividades prácticas y por supuesto en el seminario. Hasta pronto.